Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Bueno, vamos a ver qué dicen los analistas de Uruguay con respecto a las expectativas que tienen para la economía del país. Luis Custodio, ¿cómo anda? Bienvenido, Luis. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien. El Banco Central dio a conocer hoy precisamente las encuestas de expectativas que vamos a referirnos fundamentalmente a dos indicadores que son los más regulares en esta encuesta que se hace mensualmente y que tiene un refuerzo en cuanto a los datos que se le piden a estos analistas una vez por trimestre, pero lo más importante mes a mes es la referencia que podemos tener a propósito de la inflación y de la evolución del nivel de actividad, de la actividad económica. El Central consulta más de una veintena de profesionales, analistas independientes, la academia, consultoras, y todo esto, con toda esta información, luego la convierte en indicadores que son indudablemente relevantes. Podría decirse que son meramente opiniones, sí, son datos que además resultan falibles, dado que estamos hablando de opiniones que en algún caso alguien puede pensar que pueden contener también cierto sesgo. Pero bien, en primer lugar confío en la honestidad intelectual de aquellos que los elaboran, que responden. Después hay un trabajo de parte del Banco Central al buscar la mediana que despeja de alguna manera aquellos elementos que pueden estar muy por fuera en sus respuestas de lo que es el consenso. Y por otra parte, hablar de expectativas es también poner sobre la mesa un elemento que luego incide en la evolución económica real. Ya vamos a hablar de eso. Primero vamos a los datos de hoy y con esta referencia vamos a avanzar en la primera placa a propósito de lo que dio a conocer el Banco Central. La evolución para este año de la inflación durante todo 2023, 7,3%, para 2024 6,9%. Por otra parte, en el Producto Interno Bruto tenemos allí las referencias 1,5 en el 23, 2,5 en el 2024. La mediana de los analistas que responden la encuesta es lo que tomamos como referencia, es un cálculo que permite despejar, como decíamos, los extremos, al ubicarse no en el promedio, el total, sino en el centro de las respuestas. Acá vemos, podemos quedarnos en esa placa un momento más, la primera, esta referencia es, como decíamos, para la inflación, 2023 y 2024, en ambos casos por fuera del objetivo del Banco Central, que va del 3 al 6%, el crecimiento económico, Producto Interno Bruto, flojo el dato, aunque esperable, de este año de 1,5%. Vamos a ver ahora sí, en la siguiente placa, con más detalle, las expectativas de inflación, porque esto nos va a permitir observar, si miramos con detenimiento esas oscilaciones, esas gráficas allí, cómo está evolucionando este indicador. En este gráfico tenemos la evolución de las expectativas para el año 2023, la más cercana al eje horizontal, la esperada 24 meses. La otra línea que está por encima de esas, punteada en amarillo, es la inflación real. Y acá podemos observar cómo los agentes esperan en este mes un valor mayor que en el mes anterior en cuanto a la inflación, que era lo que referíamos en la primera placa. Las expectativas para este año venían bajando. En las tres últimas mediciones, fíjense ustedes, hay una leve suba. En esta gráfica podemos ver también, aquí hay una interacción entre expectativas y evolución real. A veces las respuestas son influidas por bajas reales y por las acciones de gobierno que pueden llevar a ellas. En otros momentos lo que vemos es cómo las expectativas terminan actuando sobre la realidad, que son un insumo a la hora de fijar precios, negociar salarios, por ejemplo. Bueno, en las últimas encuestas donde la inflación va al alza puede estar recogiéndose por un lado la presión de algunos precios como consecuencia de la sequía y por otro la inminente ronda de negociación salarial que va a ser convocada en breve. Sigo en esta gráfica porque vale la pena recordar, el Banco Central del Uruguay hace de todos modos, a pesar de este repunte que ven ustedes en la línea celeste y en la roja al alza en estos últimos meses, hace una lectura positiva, igual el Banco Central, de cómo se ha comportado la inflación en los últimos meses, confía en que siga bajando, tanto como que hoy de tarde, hace un rato nada más, el Comité de Política Monetaria decidió bajar la tasa de interés de referencia en 1/4 de punto, luego de haberla mantenido en febrero sin cambios y después de varios meses de ajustes al alza. Como recordarán ustedes, hablamos durante todo 2022 de eso. Pero volviendo a la gráfica, está mucho más planchada esa línea roja, menos afectada por los vaivenes del corto plazo, representa las previsiones a 24 meses que se acercan más al eje horizontal, en verde, donde ubiqué el techo del rango meta del Banco Central. Ahora vamos a pasar a otra placa y a sumar datos que tienen que ver con estas expectativas de los analistas, pero sumándole también otras miradas. Acá vemos
junto al techo del objetivo del Banco Central de Uruguay, que es la primera barra, y de ahí la línea que baja marcando ese horizonte. Después las estimaciones oficiales para 23 y 24, son las que espera el Ministerio de Economía. Fíjense que para 24 espera que esté dentro del rango. Y lo que veíamos antes que esperan los analistas. Y también le agregamos las expectativas empresariales que surgen de una encuesta del Instituto Nacional de Estadística. Son las dos barras que están más abajo. Como pueden ver, las expectativas más negativas, pensando en una deseable baja de la inflación, son las de los empresarios, que mucho tienen que ver al final del día con la formación de precios, que luego de alguna manera fogonea la inflación. Por lo tanto, es algo que cuidar, volver un poco más optimistas a los empresarios, a los analistas que crean, en definitiva, en el Banco Central, que crean en que se está haciendo ya un camino hacia la baja de precios. Es uno de los objetivos del banco. Cuando ustedes escuchan que dice el Banco Central quiere anclar las expectativas, bueno, es eso, volverse creíble para estos agentes. Fíjense lo que les está costando, por lo que veíamos en la gráfica recién, serlo para los empresarios sobre todo. Bueno, pero bajar la tasa de interés, como lo dijiste, va por ese lado también. Bajar la tasa de interés apunta precisamente a encontrar con que ahora la inflación puede haber aflojado, puede haber logrado una tendencia que termine haciendo converger ese índice de precios en lo que buscan y por lo tanto, bueno, el valor del dinero lo bajamos un poquito, aflojamos esa política contractiva que se llevaba adelante. Vamos a meternos ahora en las expectativas económicas en la siguiente placa. Dejamos la inflación por un momento. Fíjense ustedes, las líneas rojas horizontales, verticales que vemos allí, que son punteadas, bueno, son los momentos en que se divulgó el Producto Interno Bruto trimestral. Allí no se ve, pero en algún caso esto pegó en las expectativas para 2022. ¿Se acuerdan aquello que hablábamos recién? Expectativas que pegan en la realidad, realidad que influye luego en las expectativas. Bueno, ahora fíjense la barra horizontal en la parte superior del gráfico. Durante 8 meses la mediana de los analistas estuvo clavada en una expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año del 3%. Después le pegó la realidad. El último trimestre se vino la sequía y eso no solo impactó en aquellas expectativas de 2022 que no representé acá, sino que también pegó en las expectativas para 2023. Fíjense ustedes, venía en 3% durante 8 meses, comenzó a bajar diciembre, enero, febrero, siguió bajando en marzo y ahora en abril se puso en el piso de esa gráfica 1.5%. La otra línea, la amarilla, un poco más estable, es la que indica cómo esperan que esté la economía en 2024, un poco más alejados de los eventos que tenemos ahora. Observen también en esta gráfica que durante todo 2022 se esperaba un mejor comportamiento de la economía para este año 2023 que para el 24. Y eso cambió radicalmente. Se cruzan las gráficas en los últimos meses. Para terminar, vamos a ampliar esas miradas hacia 2023 y 2024 en la última placa que les presentamos hoy. Acá tenemos los datos entonces de estimaciones oficiales por un lado y cómo los agentes esperan en este mes un valor mayor que en el mes anterior. Las expectativas para este año venían bajando, en las 3 últimas mediciones hubo una leve suba. Acá lo que podemos estar observando en este caso, bueno, las estimaciones oficiales del PIB para los 2 próximos años, las expectativas de los analistas, la diferencia es grande. Fíjense ustedes las estimaciones del Ministerio de Economía. ¿Qué diferencia tienen con las de los analistas? Bueno, esto va a bajar, no se preocupen, va a bajar y pronto, porque en definitiva lo que tenemos por delante es en junio cuando se entreguen los datos de la rendición de cuentas, del proyecto de ley de rendición de cuentas. Ahí se va a tomar en cuenta lo que ha pasado, son previos a la sequía estos datos y van a ajustarse las previsiones oficiales tanto para el año 2023 como para 2024. Por eso están tan disparadas. La última barra que veíamos en la gráfica, la de abajo, ese 2.1% nos muestra el crecimiento potencial muy pobre que tiene nuestro país. Ese promedio a largo plazo que nos plantea una encrucijada enorme. Si no nos despegamos de ese dato de 2.1% para arriba, y no logramos encadenar varios años de crecimiento económico por encima de eso, difícilmente salgamos de la mediocridad actual que tiene la economía uruguaya.